peligroso. Me acompaña aquí en estudio el periodista y económico Luis Núñez Salmerón, a quien agradecemos como siempre que esté aportando aquí con nosotros parte del análisis, ¿verdad?, de los temas de la economía, a veces de los temas de la política económica y en otros momentos de la economía política. Son tres temas, ¿verdad? Sí. La economía propiamente. Pura y dura, como dicen. Pura y dura, ¿verdad? Número tras número, ¿verdad? Sí. La política económica, que es la que... Más masiva. Y que tiene que regular. Sí. Y la economía política, ¿verdad?, que es el concepto que tiene. El concepto. Explíquenos un poquito sobre eso. Usted estudió, sí. Yo soy bruto y solo lo oigo cuando están contando. Bueno, antes que nada, a propósito, gracias Bienvenido. por la oportunidad, Plinio, por todo. Y solo un paréntesis a propósito que mencionabas los saludos que nos... En esta era digital, de redes sociales. Hay una periodista que se llama Olinda Salguera, si no me equivoco, que trabaja en el sistema de integración centroamericano. Entonces ella pone, ya va clara, y tiene posteado ahí en su tweet fijo, dice: si los tweets fueran balas, ya me hubieran matado 1000 veces. Eso es lo que te iba a decir. Porque pronto comienza la rafalladera a favor o en contra, y entonces, sí. Así es que no le tengan miedo. A todo este montón de filósofos polémicos de la historia sometidos al escrutinio público directo. Porque ellos publicaban sus libros, pues, y ni siquiera un montón de gente ni lo... Pero ahora, pues... Fíjese que lo que hay que tener cuidado es que creo que a usted le sugirieron un día de esto que hizo un comentario y entonces le dijeron, no es un análisis, es un comentario, y entonces, pero comenzaron algunos salvajes anónimos, ¿verdad? Bueno, si yo le comienzo a decir algo y quiero establecer un debate incluso público, como se hace en los blogs, ¿verdad?, que uno puede exponer y todo lo que quiere, es correcto, pero cuando se hace anónimo, entonces están como marcándote, como viéndote cómo reaccionar, y usted sabe esas cosas mejor que nadie, así es que entonces... Sí, no, y te digo, esa parte es interesante porque realmente las redes sociales son comentarios, como vos decís, los análisis, tenés un blog, hay aquí economistas de prestigio que tienen sus páginas de análisis y hacen algunos, la gente dice, no lo entiendo, pues porque son sus análisis de economía pura, ¿verdad?, con números, con gráficos. Es decir, la economía es ese estudio que se está haciendo constantemente sobre cómo están los números de un país desde el punto de vista de los ingresos, de los egresos, de la oferta, la demanda, ¿verdad?, y cómo operan. Y las políticas económicas van dirigidas precisamente a regular todo ese comportamiento, que si la oferta sube, que si la oferta baja, cómo hacemos con los precios que están ahí, cómo hacemos con la producción. Es decir, toda esa parte es lo que va con la política económica, y la gente a veces tal vez no entiende, porque a veces nuestro debate está centrado en cómo nos está afectando y la parte política. Y donde te digo, las redes sociales son, o sea, ahorita todo, sin excepción alguna, aquí todo el mundo opina y tiene la posibilidad de hacerlo por una sencilla razón, y eso es bueno, porque la gente se está involucrando, se está metiendo. Ya antes nosotros esperábamos que se publicara, que alguien después hiciera un análisis al día siguiente, del día siguiente. Ahora la gente está informada al minuto. El Banco Central pone eso y ya, se difumina. Y aparecen los análisis o los comentarios que no son análisis, porque son posiciones. Que hay un problema conceptual, pero una cosa es un análisis y otra cosa es un comentario. El comentario lo hace cualquiera, ¿no? Y uno supicada y dice, bueno, esto me huele a esto me suena a esto, pues, pero... Y el análisis ya es donde realmente... yo creo que el gobierno ha perdido también una oportunidad muy valiosa para utilizar, por ejemplo, a sus analistas que expliquen muchas cosas que han hecho. Creo. El gran problema es, como dirían algunos, es como que un banco, usted que trabajó en instituciones financieras, me acuerdo que en el manual de crisis de la banca, entonces te decían, cuando comiencen a atacarnos, ¿verdad?, no digan nada, déjenlos a ver hasta dónde llegan, si rebasa, como dicen, el vaso, entonces comenzamos a decir algo. Y busquemos a los aliados, busquemos a quién va a decir esto. Entonces, pues en las políticas de comunicación de gobierno también me imagino que deben de haber cosas parecidas. El gran problema de la ciudadanía es cuando ahora tenés acceso a la comunicación
selectiva todavía, Sí, porque no es masiva, claro. Sí, sí. pero de los generadores de opinión en particular. De pronto parece, 3.000, dice, están viendo este video. Hombre, 3.000. Si lo sacás por junta receptora de votos, son 6 juntas receptoras de votos. Sí. ¿Verdad? No sé, a ver, son 400 votantes en cada junta receptora de votos. Entonces, son 3.000, ¿verdad? ¿Cuántas juntas receptoras? ¿Verdad? No llegas a 5. Entonces, uno es, son pocos. No, pero son 3.000 y son Carlos Pela, importante. Ya, Luis Núñez, ese me cae mal. Plinio Suárez, ese. Y entonces, los atómicos, los antinocicomos, los no sé qué. Es muy difícil, creo yo. Es complicado porque, es decir, la red se volvió un libro abierto. Y los autores son millones de gente. Pues no. esa es la verdad. Pues. El otro análisis que hacían uno es, ¿quién lo dice? ¿Verdad? Era, hombre, ¿quién lo está diciendo? Rúrico. Ese Rúrico, no importa. Lo dijo Luis. Luis. Pero aún así, el problema es que por ejemplo, la tendencia, Plinio, es que también, fíjate que es precisamente, lo dice cualquiera, Luis, pero resulta que Luis es un buen profesional, pero es amigo del gobierno, y entonces ya está desautorizado. Es decir, yo te digo algo, por ejemplo, a mí me pasa, aquí hay de todo, noticias verdaderas, noticias falsas, y hay que tener cuidado, porque eso va creando un patrón. ¿Ya? Entonces, claro, él es bueno, pero defiende el gobierno. Él es bueno, pero es vandálico. Y entonces ahí donde lo que vos me decís es relativo. Donde la opinión ya no es lo importante, exacto, es quién lo está diciendo. Sino quién lo está diciendo. Y es muy relativo. Y eso te digo, eso me parece que nos está marcando una pauta negativa. Te digo, desde el punto de vista cultural y social. Vamos a estarlo conversando desde el punto de vista de cómo influyen las redes sociales y los medios de comunicación hoy por hoy, claro, en la Nicaragua del 2020, como ya estamos llegando. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a integrar aquí, estábamos esperándolo, tuvo un atraso, pero ya está aquí con nosotros, el sociólogo y catedrático Cirilo Otero. Vamos a estar hablando sobre, todo el mundo habla de la economía, de la política, de los tipos de lucha, de no sé qué, pero ¿cuáles son las afectaciones sociológicas, ¿verdad?, que generan esta crisis en Nicaragua? Porque todo es un tema social, de sociedades. Tenemos los gobiernos que queremos porque las sociedades los permiten, ¿verdad? Que tenemos los partidos políticos que queremos porque las sociedades los permiten. Incluso tenemos sociólogos como este porque fue el que fue a estudiar, no usted. Y entonces es la opinión que también él calificadamente viene a darnos el día de hoy. Vamos a los mensajes, regresamos con Cirilo Otero y Luis Núñez Salmerón. Adelante. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando. En Banco Lafice Bancentro desarrollamos soluciones financieras para quienes trabajan día a día, aportando al crecimiento de Nicaragua. Ofrecemos créditos agropecuarios para impulsar la producción, una amplia y moderna red de cajeros automáticos para realizar retiros o depósitos en efectivo, alianzas con remesadoras a nivel mundial y una red de sucursales a nivel nacional para retirar sus envíos de dinero, y una herramienta para planificar el ahorro con el Plan Ahorro Programado. Soluciones financieras ideales para impulsar el desarrollo. Banco Lafice Bancentro, excelencia financiera a nivel mundial. Elegir una universidad es una decisión que revela quién eres y hacia dónde vas. Hoy es un día para no temer al futuro, un día donde crecen mis sueños. Aquí, en UCN, encontré lo que busco. Mi meta apenas empieza. At la Universidad Central de Nicaragua, I found the tools to grow personally and professionally. UCN, pensando en tu futuro. 20 aniversario. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta.
Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. Improvisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos su programa de entrevista. Antes de continuar nuestra entrevista, vamos a leer una nota de duelo. Su eminencia, Cardenal Leopoldo José Brenes, arzobispo metropolitano de Managua, y el clero arquidiocesano lamentan el sensible fallecimiento del señor Agustín Waldemar, papá de su excelencia Monseñor Estanislao Waldemar, nuncio apostólico de Nicaragua. El señor arzobispo se comunicó esta mañana con el nuncio, a quien le manifestó su cercanía y oraciones por el eterno descanso de su papá. Descanse en paz, don Agustín Waldemar, dice el arzobispo de Managua, el cardenal Leopoldo José Brenes, a quien también nosotros acompañamos, ¿verdad?, en estas muestras de pesar para el nuncio apostólico en Nicaragua. Gracias y estaremos pendientes. Me acompañan aquí en estudio, tal y como anunciábamos, el licenciado Cirilo Otero, sociólogo, catedrático y además el periodista económico, pues Luis Núñez Salmerón, quien ha logrado concertar que don Cirilo pueda estar aquí acompañándonos para abordar un tema que es de interés ciudadano y otra perspectiva de ver la realidad nacional, decíamos en otro momento, ¿verdad? Realidad nacional. Sí. Se perdió aquella palabra porque era utilizada como método de Marta Hannerker, sí, si no me equivoco. Análisis de coyuntura. Realidad nacional. Dice. Primer año de la universidad. Primer año de la universidad. Entonces, pero sin duda alguna es realidad nacional, pues, lo que vamos a ver. Y los temas sociológicos, efectivamente, dentro de los apasionamientos políticos, ideológicos, las posiciones económicas en que uno se encuentra en el momento en que se da un conflicto, ¿verdad?, lo colocan a uno a la expectativa. Si usted tuviera 100 millones de dólares guardados, ¿verdad?, y no está en el conflicto, ¿verdad?, y no lo van a afectar, usted dice, y entonces se cumple aquella premisa marxista, ¿verdad?, que las condiciones, dice, materiales determinan el pensamiento, el pensamiento social, ¿verdad? Pero quisiera aquí junto a Luis, que iniciara también Luis haciendo las preguntas de cómo están viendo desde la parte sociológica meramente, independientemente de las posiciones individuales que se pueda tener cada uno, el conflicto actual en Nicaragua y cómo este está repercutiendo y cómo nace y cómo se desarrolla. Pero sí, tu comentario también, Luis. Sí, claro. Bienvenido, Cirilo, también. Gracias por estar aquí con nosotros. Sí, creo que esta crisis, Cirilo, se siente como que también está trayendo cambios sociales profundos, incluso cambios culturales. Hablábamos incluso de las redes sociales, ¿verdad? Todo eso está, creo, me parece, no sé, pues, como experto, ¿cómo ves vos, cómo analizar realmente estos cambios que se están dando, más allá de la crisis política y económica, llamamos la crisis social? Hombre, fíjense que realmente a mí me tiene sorprendido el comportamiento social de los y las nicaragüenses. Efectivamente, hace 10 o 20 años atrás, todo este asunto se hubiera arreglado matándonos, ¿no? Y así es la única palabra que podemos utilizar, disparándonos, macheteándonos, a saber qué cosa. Y ahora la sociedad tiene un comportamiento distinto, la vía no violenta, la vía del diálogo, la búsqueda de entendimiento, y me parece que ha habido un cambio sustancial en el comportamiento social nicaragüense. Lo que sí hace falta es que las partes puedan tener un nivel de confianza y haya acercamiento para
buscarle la salida a este asunto. Ahora, es importante estar claro que la economía nicaragüense es frágil. La sociedad nicaragüense también tiene mucha fragilidad por problemas tecnológicos, por problemas de construcción de su propio desarrollo, por sus relaciones en la región centroamericana, etcétera, ¿no? Y eso nos obliga precisamente a buscarle salida concertada. No hay salida aquí ni de hombre fuerte, ni de sectores violentos, ni de sectores fuertes. Hay que buscar procesos de concertación y de acercamiento entre las partes. Porque si no, pues, lo que tenemos ahora, y que debe de ser una premisa por la pregunta de Luis, esta economía es fundamentalmente agropecuaria. Si nosotros desbaratamos esta economía, difícilmente la vamos a recuperar en un tiempo corto. Esto ha durado mucho tiempo. Tanto la ganadería como la agricultura y la agroexportación tienen que ver con los ciclos de la cultura, de los cultivos, y también con el clima, por ejemplo, ¿no?, que es determinante. Entonces, por esas razones tenemos que buscar una plática. Creo de esto, si no estoy interpretando mal, esta necesidad de diálogo, por ejemplo, hay mucha gente que quiere una salida violenta y ya. Sí, sí. Sin embargo, las fuerzas sociales mayoritariamente están siendo un muro de contención esperando que haya un entendimiento. Esto nos puede llevar también posteriormente a que en el futuro comencemos a resolver los problemas por esa vía. Claro. Podemos cambiar patrones de comportamiento, por ejemplo. Aporto algo, porque el querer hacer un cambio violento no solo es en los que se oponen al actual gobierno, sino que dentro del actual gobierno o simpatizantes de ellos también quisieran ir a sobreponerse por la fuerza ante lo que consideran grupos políticos que están adversando y están desestabilizando la economía. Entonces dicen, espérate, usted oye uno de esos escritos, por ejemplo, de un aliado del gobierno, como dice Absalón Pastora, en donde pues quisiera caer con todo su peso encima de cualquiera de los muchachos que pueda estar ahí protestando, por ejemplo. Sí. Entonces uno, ¿cómo se va a llegar a eso? Mira, ¿y qué nos puede, como dicen, detener? Mira, yo creo que hay que usar los liderazgos históricos. Y en este liderazgo histórico tal vez a mucha gente no le va a gustar lo que voy a decir, pero en el liderazgo histórico incluyo al señor Ortega. Estos liderazgos históricos y políticos deben de ponerse en función de pensar en el país. Si no pensamos en el país, estamos mal, porque ese ejemplo que vos acabas de dar, excelente. Hay sectores que se quieren imponer por la fuerza, por la persecución, por la humillación o por las armas. Y eso no da para la estructura social, política, económica y cultural de los nicaragüenses. Hay que tomar en cuenta que las reacciones tienen que ser más comedidas, ¿verdad? Y yo creo que hoy en la mañana, por ejemplo, estaba platicando con unas amigas en Metrocentro y vimos la actitud de la policía, y yo explicaba que la policía responde a órdenes. Entonces hay que ver quién da la orden y cómo esa persona que da esa orden no está tomando en cuenta la correlación de fuerzas sociales y la correlación de fuerzas políticas. Y ahí es donde tenemos un problema de interpretación de la realidad nacional, que es lo que nos llevaba a la conversación inicialmente. Pues. Ahora, adelante, Luis. Pero, por ejemplo, en la otra acera, pues viéndolo, también aquí es parte de nuestra cultura política que, o sea, los partidos políticos aquí están atomizados. O sea, aquí no somos capaces de trabajar juntos. Bueno, yo diría, Luis, con el mayor respeto que tengo por vos, los partidos políticos ya desaparecieron en Nicaragua. No sirven, no aparecen por ningún lado. Sí. Están en la asamblea por voluntad del Frente Sandinista. ¿No? Sí. Pero los partidos políticos no hacen ningún papel importante. O sea, no, ni dan filosofía, ni expresan su posición política, ni se han puesto al liderazgo a dirigir la cosa. Pero voy a hacer una pregunta. ¿Está esta sociedad preparada? Usted acaba de hablar de los liderazgos históricos. Sí.
habló del presidente de la República. Pero hay otros liderazgos históricos cuestionados, por decirlo, sí. ¿verdad? Como el expresidente alemán, sí. Como, no sé quiénes más decir, pues no los que están en la Asamblea, pero los que puedan estar fuera de la Asamblea. En algún momento anduvo el presidente Enrique Bolaños al inicio de esta crisis, lo vi como queriendo, no sé si de amable componedor o como una de las partes en el conflicto, ¿verdad? Y ahí vi que perdió toda su calidad de estadista, sí. Porque debe haberse puesto también en el centro del conflicto y no sigan y háganlo, porque a mí también me lo hicieron, decía cuando él fue presidente. Pero cree usted, si estos partidos políticos, y digo porque hubo una reflexión que hizo un catedrático del INCAE, Arturo Cruz, que unos lo agarraron y lo peporrearon y otros lo siguen aplaudiendo. Él dice, incluso marcó dos cosas. Uno, que el tema electoral es para el 2021 y que se quitaran el pensamiento de estar queriendo hacer adelantos electorales, a no ser de que haya un gran acuerdo nacional favorable para todos. Y lo otro es que marcó una casilla de un partido político, ¿verdad? Entonces todo el mundo le dice que está interesado porque él hasta lo pueden llevar de candidato, pero marcó el C por L, el Ciudadanos por la Libertad, que es una nueva opción política. ¿Cree usted que si la sociedad estaría preparada, la sociedad que hoy se opone al gobierno del presidente Ortega, aparecer con una bandera alrededor del C por L, o podría rescatarse, porque lo demás sería una gran reforma electoral en donde los partidos políticos desaparecerían y serían las organizaciones civiles las que participarían en procesos electorales? Mira, yo quiero regresar al punto cuando inicié esta segunda parte de mi intervención. Creo que lo que aquí tiene que haber es voluntad política. No es cuestión de 2021, ni es cuestión de que yo no me voy hasta que esto termine mi periodo. Yo creo que en política y en el amor hay que comprender cuando las cosas ya no funcionan. Si vos en tu vida sentimental ya la persona con quien estás relacionado no quiere estar, pues hay que tomar medidas concertadas, pues, para buscarle una salida. Igualito en política. Yo creo que no se trata de llegar al 2021, se trata de hablar con la gente, incorporar un diálogo. No creo que los partidos políticos tradicionales, tanto los que están en la Asamblea como los que están fuera, sean capaces por sí solos de liderar este asunto. La suma de todos es que deberíamos de promover un acercamiento entre las partes y buscarle una salida a todas estas heridas que tenemos, ¿verdad? Porque tenemos alteración del orden, tenemos represión, tenemos persecución, tenemos prisioneros, tenemos muertes, etcétera. Yo creo que hay que buscar, por ejemplo, ahora que usted que estaba dando el pésame al nuncio, y ahí me estaba desayunando ayer por la tarde que Aduana tiene retenido el vino de consagrar. Es algo muy delicado porque, sí, es decir, estás tocando lo que la cristiandad y los creyentes creemos que es la sangre y el cuerpo de Cristo. Entonces, yo creo que ahí hay una testarudez, pues déjame decir una palabra tal vez un poco grosera, pero hay una mente dura que implica eso. No creo que sea conveniente de tener esas actitudes. Entonces, es un asunto de buscarle el viaje a conversar entre las partes para encontrar una salida. Antes de tiempo puede ser, sí. Yo no le veo ninguna dificultad. Es como echarle más leña al fuego, porque te digo, no sé pues si ustedes después, pero yo por primera vez me di cuenta que el vino lo traían y lo importaban a esos volúmenes. Pues sí. Yo pensé que no era tan complicada la cosa. Que lo compraban en la venta pues, del vino Cóndor, ¿te acuerdas? Sí, del vino Cóndor. No sé, pues, pero aparece que es un vino especial. Tanto, te digo, sí, pues, yo lo leí. Que se distribuye. Sí, pero... adelante. Pero también, bueno, estamos hablando de los partidos tradicionales, pero también hay una alianza que es de lo más, digamos, diversa. Sí. Ahí hay de todo. También, ¿te referís a la cívica? A la alianza cívica, sí. la unidad azul y blanco. Es decir, estamos hablando también que hay un montón de gente con pensamientos radicalmente diferentes que están tratando de ponerse de acuerdo, y es parte también de la cultura nuestra que
somos medio radicales en eso, me parece. Y desconfiados. Y desconfiados. Entonces, tenemos por un lado lo que ya se ha mencionado y ahora tenemos este nuevo actor, que es un nuevo actor político que está entrando. Claro. ¿Cuál sería el escenario en este caso? Es decir, ¿qué papel entonces jugaría este tipo de organización? ¿Y cómo hacer para conciliar tanto vigores dispersos, como diría Rubén? Mira, yo creo que el problema está en la humildad política, que no la tenemos. Pues. No es asunto de hacer un llamado por hacerlo, pero yo creo que nos hace falta humildad política por falta de experiencia y de participación. Hay que recordar que en Nicaragua la mayoría de los sectores han sido excluidos de las decisiones políticas y más importantes. Y ahí, por ejemplo, el voto femenino no anda más de 60 años. Pues, en 1956, sí. El voto femenino. O sea, las mujeres antes de esa edad no tenían ninguna participación. Los jóvenes también, todo el tiempo estuvimos diciendo, y me incluyo yo, que los jóvenes eran apáticos, aburridos, estaban pensando en el sexo de los ángeles y andaban largo de la realidad nacional. Y ya vemos que no. Ahí están sus aportes, ahí están sus demandas, ahí están sus exigencias. Y, por ejemplo, yo recuerdo, vos menos, y posiblemente nuestro hermano sí se recuerde, en León, el carnaval que hacían los estudiantes. Eso era una cuestión excelente. Había un mensaje político, había un mensaje social, había una búsqueda de crítica y de transformación de la realidad. Entonces ahora dicen que va a haber una marcha de la burla, que me pareció... Mañana, creo que mañana. Sí, mañana. Que me pareció excelente. Digo yo, pues sí, que la gente tiene que expresarse, ahí sale la energía, etcétera. Y ese tipo de cosas yo creo que son sumamente constructivas en este tipo de conversaciones o de rutas que la vida política ha tomado. Ahora, vamos a hacer una pausa y antes de irnos, hay dos temas que a abordar en la construcción de la sociedad. ¿Cuáles son actualmente, diríase, en medio del conflicto sociopolítico, los poderes fácticos que hay hoy? ¿Cómo los identifica Cirilo Otero? Y por el otro lado, la forma de lucha. Usted está diciendo, bueno, no es violenta, no es con las armas, es a través de cosas como esas de humor, pero que crean finalmente violencia, porque son alteraciones al orden público en función de X o Y premisa que pueda tener la autoridad policial para hacerlo. Analizamos si ese es el comportamiento futuro, porque si no, antes que usted entrara, estábamos comentando con Luis Núñez, que le decía que cuando uno pone aquí un mensaje y arma un alboroto, hay una periodista centroamericana ahí que ve temas de integración y que ha tenido que poner en un tuit fijo que dice, si los tweets fueran balas me hubieran matado 100 veces, ¿verdad? Porque se dice una grosería. ¿Será esta la forma de que nos vamos que son las guerras? Estos llevan a movilizaciones de la gente. Se habló de eso cuando el sonsoneo en Cuba, el tema de Egipto, ¿verdad? La primavera árabe. Aquí dicen de que se utilizó mucho como forma de lucha el tema de la red social para movilizar. Hoy todo el mundo está en revolución, en revolución, en evolución, y está tomada esas redes sociales. Muchos dicen que por medidas de seguridad, como se decía cuando eran partidos de origen o de tendencias comunistas, ¿verdad? Entonces decía, soy anónimo. En los partidos de derecha nunca se ha dicho que nadie es anónimo, uno enseñaba la cara, pero algunos que se ponen anónimos por medidas de seguridad, ¿por qué lo están diciendo? ¿O quién está sugiriendo esas formas de lucha? Vamos a los mensajes, regresamos aquí con Cirilo Otero y Luis Núñez Salmerón. La noticia no es opinión, son los hechos reales que nos afectan a todos. Somos un medio independiente que presenta la noticia de forma objetiva. Mantenemos nuestro compromiso de informar, porque el verdadero poder lo tienen aquellos bien informados. CDNN Canal 23. Aquí estamos. Seguimos informando.
regalos que se deben compartir con todos. Esta Navidad, YouTube gratis en 4G LTE en tus Mega Packs desde 50 córdobas y llamadas ilimitadas a Movistar en tu Mega Pack de 100 córdobas. Actívalo, marca asterisco 123 numeral. Sumate a Movistar, siempre con las mejores promociones. En la empresa cooperativa social Fenicotaxi RL hemos finalizado la campaña 25 aniversario con la satisfacción de haber cumplido y beneficiado a 350 ganadores que compraron en las distintas tiendas de repuesto, tienda Fenimarket, combustible en la estación de servicio Fenicotaxi, ubicada de la Casa del Obrero una cuadra hacia arriba. Esta campaña fue patrocinada. Desde cualquier lugar del país puede comprar y pagar en línea desde su celular, tablet o computadora. Haga clic al link de cobro enviado por el comercio, introduce sus datos y medio de pago y listo, sin hacer fila, movilizarse o perder tiempo. Payphone, fácil, rápido y seguro. Banpro, Grupo Promérica. En cada circunstancia, gestionamos riesgos de seguridad. Para cada necesidad, tenemos una respuesta. Diseñamos sistemas de gestión de riesgos de seguridad privada personalizados, con altos estándares de calidad, bajo normas internacionales. Nuestra filosofía operacional es eminentemente preventiva. 23 años de brindarle bienestar, seguridad y tranquilidad. En Provisa, su seguridad asegurada. Está sintonizando programación informativa las 24 horas del día. Somos CDNN, Canal 23, Canal 23. Continuamos en su programa de entrevista conversando con el sociólogo y catedrático Cirilo Otero y con el periodista económico Luis Niño Salmerón a propósito de las afectaciones sociológicas que provoca esta crisis y particularmente esta crisis sociopolítica en Nicaragua. Y le decía yo, don Cirilo, los poderes fácticos actuales, ¿cómo los identifica desde el punto de vista, diríamos, de la sociología, ¿verdad? ¿Cuáles podemos decir? Si decimos que los partidos políticos, pues, fracasaron. Yo me acuerdo cuando los liberales comenzaron a decir que el liberalismo había entrado en crisis. Y ellos mismos decían que no iban a seguir siendo liberales, y creo que por eso creó el C por L. Y era ciudadanos, y no necesariamente liberales. Sí. En el monte, como dicen los que viven en el campo, nos dicen a los huaqueños, el monte, ¿verdad? Allá todavía los liberales suenan y los sandinistas suenan. No suenan los... Hay tradición. Hay tradición. Sí. Los conservadores en Granada, yo creo que todavía se las están llevando a las granadinas los europeos que llegan, porque están... Pero ¿cuáles son los poderes fácticos hoy por hoy, a su juicio, y cuáles son las formas de lucha que se deben de establecer de cara a que supuestamente no se quiere algo violento, no se quiere usar armas, no se quiere... el gobierno mismo tiene una política y forma de lucha para contener esta situación? Bueno, te menciono. Primero, la Iglesia Católica. Es un poder fáctico muy influyente. Sigue siendo. Sigue siendo, sí. La Iglesia Evangélica igual, arrastra, es un poder fáctico. El Ejército, otro poder fáctico, a pesar de estar en la superestructura de gobierno o de Estado. Y los movimientos sociales. Los movimientos sociales, creo que hay dos componentes. Uno de esos que nacen y desaparecen, y los ONG, conocidos como tal. ¿Qué otros poderes fácticos hay? Los medios de comunicación. Son poderosísimos, ustedes son poderosísimos, ¿no? Y podría mencionar otros, pues, pero quedémonos solo con eso. ¿Cuál es el camino de los poderes fácticos? Bueno, poder conversar entre sí. Por ejemplo, diseñar una estrategia hacia dónde enrumbar y canalizar las posiciones. Por ejemplo, alguna gente piensa que el jefe de la Iglesia de Nicaragua es el cardenal Brenes, y no es así, pues.
quienes hemos observado un poco cómo es la estructura de la iglesia, sabemos que cada obispo responde al Papa. No hay vuelta de hoja. Su diócesis. Su diócesis, son sus diócesis. Sí. Entonces, ese conjunto de la Conferencia Episcopal de Nicaragua debería de juntarse con mucha otra gente, muchos otros poderes fácticos de estos que hemos mencionado, y conversar hacia dónde empujar los mensajes clave, los mensajes que ayuden a la población a transformar su propio punto de vista y sentirse representado, sentirse caminando en la búsqueda de una solución y de transformación de la realidad nacional. Eso no se está haciendo. Entonces los poderes fácticos creen que si yo no lo digo, no está. Y si yo lo digo, asumo una gran responsabilidad. Ahora, y no es eso, es cuestión del consenso, es cuestión de la búsqueda, de la plática, del entendimiento, de la apertura. Ahora, si nos toca organizarlos, diríamos, o tratarlos de, ¿cómo es que hacía usted como sociólogo a la hora no es diagrama, ¿cómo es que se llama? Sí, es un diagrama, es un diagrama social. Correcto, sí. Un diagrama social, y tiene que ponerlos en esa perspectiva de diagrama, ¿verdad? Donde ir colocando cada uno de estos, porque cuando se habla de los sectores, el sector campesino, el sector de las mujeres, el sector de los jóvenes, el sector entre los jóvenes estudiantes, ¿verdad? El sector bueno, hoy por hoy la LGBTI, la diversidad sexual, sí, que tiene una gran participación en todo esto, ¿dónde estarían siendo organizados? ¿Cómo se organizarían? ¿O serían ellos su propia expresión? Mira, yo lo haría de la siguiente manera, o lo pienso, ¿verdad? Por ejemplo, las universidades son las llamadas porque tenemos la metodología. Entonces, las universidades pueden presentar en público una propuesta de método para el acercamiento. Y el acercamiento debe tener un objetivo central. No es que LGTBI me va a mandar a mí que soy del movimiento de derechos humanos, no es eso, es sencillamente que nos podamos juntar bajo un interés común. Evidentemente que la academia tiene que discutir internamente. Las universidades, en lugar de estar rasgando y queriéndole y pidiendo que le quiten dinero a una y que le den a otra, todo esto que incluso hay diputados que son rectores, toda esa gente debería tener una inteligencia amplia de hacer una propuesta a la nación, ¿verdad? Ayudar al gobierno a que resolvamos esta problemática. Y esa metodología perfectamente nos va a juntar no por dependencia, sino por voluntad. Y luego comienza un proceso de diálogo con una metodología facilísima, el proceso de diálogo, la intervención por tiempo frente al objetivo que nos hemos propuesto común. Si hay alguien que dice, mira, yo no quiero ese objetivo, yo quiero tomar las armas para derrocar a esta dictadura, bueno, váyase pues, porque aquí los otros queremos otra cosa, hasta aquí llegamos. Y después con ese consenso se hace una propuesta nacional y vamos a caminar. Eso evidentemente juega Plinio y Luis, que haya voluntad política de quienes ostentan el poder. Es fundamental, porque no podemos estar diciendo que haya una oferta de alternativas de salida si alguien en el poder político va a decir, no quiero hablar con nadie ni me interesa, yo soy yo y después de mí el diluvio. Entonces, si estamos así, estamos jodidos. Y es interesante y me llama la atención eso porque realmente, ahorita tenemos un problema político, estamos claros, ¿verdad? Todos están unidos y ese problema político es lo que tiene unido a todo el mundo, pues, sí. De eso estamos de acuerdo. Pero una vez resuelto esto, aquí también vienen grandes traumas sociales, claro, que hay que discutir. Por ejemplo, cuando se discuta, a propósito que mencionaba la LGTBI, ya cuando esos temas vayan a la asamblea, por ejemplo, vemos los traumas que hay en Argentina, en Chile, aquí mismo en Costa Rica, temas de las inequidades sociales, que los salarios, sí. Todo eso genera, eso va a romper, sí, el consenso que hay ahorita, por ejemplo, me parece, no sé, una vez que esto, cómo preparar a la sociedad realmente para discutir esos grandes temas que son mucho más duraderos que esta crisis, porque esta crisis pues se va a acabar y ya está, sin ningún problema. ¿Ya? Algún día cercano puede, ya sea, llegamos a un consenso, bueno, vamos a elecciones, etcétera.
pero hay otros temas que ya la sociedad tiene que estar preparada, Claro. estos grandes cambios sociales, educación, por ejemplo, lo que mencionabas de las universidades. Los estudiantes están fuera incluso de los poderes fácticos que mencionaba. Y hay muchos que le han desbaratado su historia curricular. Por eso. Individualmente. Individualmente, sí. Entonces, ¿cómo prepararnos precisamente? Me gusta esa pregunta, pero parece que sí, tiene... No. Yo quiero estaba completándolo, adelante. Ah, bueno. Adelante. Mira, yo creo que aquí hay gente interesantísima en el país. Por ejemplo, Plinio es uno de ellos. El cardenal es otro de ellos. Los docentes universitarios. Alejandro Serrano, por ejemplo, tienen propuestas desde hace rato, tienen propuestas de cómo reaccionar frente a una necesidad de la búsqueda del consenso. Todo lo que se necesita es voluntad política, fundamentalmente, para buscarle la solución mejor a esta situación. Yo creo que estamos obligados todos a hacer un esfuerzo por darle una salida precisamente a esa preocupación que vos tenés. Por ejemplo, la práctica de conocer las reglas del juego, que yo le llamo a la constitución política. La constitución política y las leyes tiene que ser una práctica social, una práctica en la escuela. Nosotros necesitamos tener ciudadanos apegados a la ley, sino que lo que vamos a tener, la ley de la selva. Es decir, hay que imponerse a la fuerza, por la arma o por la violencia, y no es así. Hay que tener respeto por los derechos humanos, hay que tener respeto por las otras personas, hay que tener respeto por el sitio de las personas. Fíjate que hasta para manejar en la calle, uno se da cuenta que no hay ningún respeto. Te echan los carros encima, las motos se te pasan adelante, pues porque hay una desesperación, un estado de ánimo que nos tiene en serio conflicto. Y contesto concretamente tu preocupación, Luis. No es fácil, aquí lo podemos decir tal vez teóricamente, pero no es fácil transformar esta sociedad. Venimos arrastrando una enorme cantidad de inequidades, de injusticias y de prácticas sociales incorrectas. Te voy a dar 2 ejemplos rápidamente. El salario justo, tal vez la palabra no le va a gustar a mucha gente, el salario justo a los trabajadores. ¿Cómo lo medimos? Pues, se dio el gusto los sindicalistas de decir, sí, que lo congelen el salario. Eso no puede ser así, maestro. Hay necesidades concretas que hay que analizarlas. Todos tenemos problemas en este país. El sector empresarial comenzó a promover que en vez de que le demandaran trabajo, emprender negocios. Y engancharon a un montón a poner a emprender, pero no lo financiaban. No financiaban. Entonces quebraba. Y establecía relaciones de negocio con ellos. Quebrabas ahí nomás. Solo las buenas ideas como siempre, te las cachan, como los Fernández Holman. Yo le decía, y se hablaba de don Ernesto Fernández Holman, en esa capacidad, dicen que su grupo era el que más chupaba ideas de los demás. Pero finalmente, pues, porque le agradezco que haya estado aquí y que Luis que lo haya logrado, como dicen, invitar, el tema de las formas de lucha, ¿verdad? De las que estamos hablando en este nuevo contexto. Nosotros, como usted mismo decía, bueno, aquí Sandino, y nadie se acuerda porque es que Sandino apareció luchando, ¿verdad? Pero sí, esa parte se olvida constantemente. Hay un libro nuevo a propósito donde hace una crítica fuerte a Matagalpa. Sus problemas personales, sus intereses personales. Entonces, pero después vamos a irnos más contemporáneos, pues los últimos 40 años de los que hablamos, pues ahora somos seres buenos para muchos y no importa porque el otro es malo. Y otros están recordando, como decía el presidente Ortega ayer en su discurso ahí ante el Ministerio de Gobernación, terminó diciéndole a la Haya que se acuerde que le ganó en un tribunal de justicia. ¿Cuántos eran? 13.000 millones de dólares. 17. Bueno, nunca se dijo realmente la cantidad. Bueno, abusamos a veces con eso de los 17. Nunca hubo una valoración. Lo que le ganó es la condición política y militar. Es que también hay aristas, porque Estados Unidos no se defendió tampoco. Así es. O sea, Estados Unidos desconoció solo a la Corte. Decía, no la desconozco, esa fue la defensa de ellos. Pues. O sea, ellos nunca fueron a no juicio. aceptar jurisdicción, no aceptar, exacto. Desde el punto de vista de derecho. Sí. Pero las formas de lucha. ¿Cómo cree usted que están hoy este sector opositor,
que de pronto pues y ahí se pone con una banderita a provocar a un policía y entonces el policía se siente provocado, el ciudadano se siente con la libertad de hacerlo, ahora van a la burla, ¿verdad? Y todo el mundo lo que le llama es vayan a organizarse porque después van a estar peleando por el 3% si no se juntan, ¿verdad? Como está ocurriendo en otros países. Sí. Y no porque haya grandes diferencias alrededor de resultados electorales. Es la elección, la forma de lucha, su organización, o cree usted que todavía hay oportunidad para un acuerdo político previo a eso? Mira, yo creo que sí, efectivamente hay oportunidad para un acuerdo político. Es cuestión de voluntad. Pero es que este asunto, Plinio, es como una caja de distintos lados y que todos los lados son necesarios para formar la caja. Entonces, si hay voluntad política, evidentemente hay propuesta. Si hay propuesta, hay condiciones de la negociación y hay condiciones para el entendimiento. Yo creo que efectivamente hay oportunidad para acercarse en aras del país. Pero si tenemos voluntad de desbaratar este país, está fácil. Lo vamos a desbaratar. Pero yo creo que aquí habemos gente, yo decía antes con la pregunta de Luis, aquí hay gente que puede sentarse y hacer una expresión política y asumir con una propuesta. Gente inteligente que hay en el país. Esa mención tuya de Alejandro Serrano, hay varias personas que podrían contribuir frente a una propuesta. Y evidentemente que eso pasa por una reacción de quienes ostentan el poder que muestren voluntad política. Si no, no vamos a salir, aquí vamos a estar. Y eso, a mí me encantó tu pregunta de esto de los poderes fácticos. Claro que ahí están. Lo que pasa es que todos tienen miedo de hacer el ridículo o de no asumir la responsabilidad. Aquí hay que asumir responsabilidad y evidentemente una propuesta. Yo digo directamente a las universidades, al centro del pensamiento, a esta gente que está en la academia, ¿verdad? Que es el sector donde yo he estado, pues, porque yo soy docente. Entonces, esta gente es la que tiene la obligación de hacer una propuesta, aunque parezca ridículo lo que estoy diciendo. Finalmente, su comentario, Luis, y después sí, vamos a seguirlo. Tal vez no muy serio, pues, pero precisamente hablaba con mi esposa a propósito de lo que mencionábamos. En el amor y en la política. Sí, no, te digo, aquí este gobierno, nosotros vamos a pasar y en las calles van a quedar, si no hacemos bien este país, ahí van a andar los salvajes que andan manejando como locos en la calle, sí. Ahí los vamos a ver. Si no, nosotros vamos a pasar, pero esa gente va a quedar, porque así ha sido, así hemos sido, así hemos manejado este país. Si no cambiamos, tenemos que cambiar todo eso. Ahora, todas esas cosas pero una cosa, son detalles, parece mentira, hasta cómo conducirnos en la calle. Pero es que hay un detalle antes que sigas adelante. El silencio es el peligroso, hay que decirlo. Sí. Para eso tenemos a los Plinios. Hay que decirlo, los medios de comunicación, hay que decirlo, qué es lo que queremos cambiar. Claro. Ahí están las redes sociales, lo que hay que decirlo es con el respeto, porque también que yo lo diga no es que sea verdad absoluta, ni que lo diga el que lo está diciendo, pero se puede construir esa verdad. Así es. De todo lo que decís, hay un porcentaje importante que lo podemos encaminar para un consenso nacional. Es como, es lo de la Constitución, mencionamos la Constitución, todo el decálogo que presentó la Alianza, todo está incluido en la Constitución. Si ahí no hay nada afuera. No hay nada nuevo. Si lo que hay que hacer es hacer que se respeten todas esas cosas. Lo primero que hubieran dicho es vamos a respetar la Constitución. Exacto. Con eso se ahorra papel social. Y tinta. Ahorro de papel y tinta. Definitivamente. Se hubieran puesto, pero bueno. Ojalá que no vayan a interpretar que los estamos criticando negativamente. Yo sí lo voy a criticar. Hay que ver cuánto le pagaron al que hizo ese decálogo. Está bonito. Ahí te va a caer a vos. Sí, bueno, pues ni modo. Gracias, don Cirilo, gracias a vos aquí con nosotros. Gracias, permitirnos llegar a tu hogar. Y les agradecemos también a ustedes, amigos televidentes, de haber estado en sintonía de su programa de entrevista. Estén pendientes de los noticieros. Aquí estamos, seguimos informando.